Y amigues del canal de YouTube, hoy empieza el periodo preparatorio, me levanto a las 6 de la mañana, son las 7 menos 5 y entramos al gimnasio. Ve, y en esta segunda sesión del videoblog os voy a enseñar un poco cómo hago los días que junto entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia. Hoy tenemos la primera parte del entrenamiento de fuerza, que serán 50 minutos, una hora, a las 7 de la mañana. Y luego tengo una hora y cuarto, una hora y media de rodaje por pista con muy poco desnivel o incluso llano, de entrenamiento de la carrera continua. Comienza la rutineta de gimnasio, estamos en el periodo preparatorio. Hoy me levanté con 40 pulsaciones en reposo y 70 kilos 800 gramos. Me suelo pesar cada día o cada 2 días sin obsesionarme. Y bueno, periodo preparatorio, es importante el trabajo de fuerza de base. Empezamos esta semana. Primero un calentamiento con un poco de cardio, movilidad articular, he hecho 5 o 10 minutos de bici estática y de elíptica. Y ahora vamos a ver el trabajo de fuerza. Bé, així estem fent una rutineta de força. Normalment faig uns 10-12 exercicis y 2 o 3 series de 15-20 repeticiones cuando empiezo. Esos son los ejercicios complementarios. Los que son fundamentales para mí, trabajo específico de piernas, hago 4, 5, 6 series de 15 repeticiones. Aquí veréis algunos ejercicios de los que suelo hacer en mi rutina. Que en esta primera parte del periodo preparatorio entreno más con máquinas y menos con peso libre, aunque sí que hago algunos ejercicios. Y luego en el periodo más específico trabajo más el peso libre. Siempre un consejo, cuidado de no cargar la espalda. Yo no cargo pesos en la espalda porque sufro de espalda y bueno, la espalda hay que cuidarla para que dure muchos años. Con 6 ejercicios de piernas, 3 fundamentales y 3 complementarios, 4 de parte superior, incluido brazos, espalda, pecho, que me quedan 2. Vamos a trabajar un poco el abdomen, abdominales oblicuos. Bé, així estem rodant ja. Anem a fer una horeta, ritme regeneratiu. Treball total de la eficiència aeróbica. Metabolisme dels greixos. Vamos a trabajar la combustión de las grasas. El ritmo debe ser por debajo, por la parte más baja de la eficiencia aeróbica. Espero ir a 4:30, a 5, sin prisas y sin obsesionarme. Pulsaciones 120, 130 y así a rodar durante una horita. Bueno, esta setmana tenim una novetat i és que el Serra Vernissa de Xàtiva organitza i ajuda a l'Ajuntament i a la coordinadora a organitzar la Sant Silvestre, que allí estarem, no fallarem. És molt important per a Xàtiva, per al Vernissa i per a Ainhoa. Ainhoa es una niña con el síndrome de Rett, de la que os hablo en algunos vídeos. Tiene una hermana que se llama Claudia, que son las dos guapísimas
y unos padres encantadores que se desviven por ellos, Vanessa y Paco. Y este año la coordinadora de clubs y l'Ajuntament y el Serra Vernissa se van a volcar en esta carrera San Silvestre, donde os esperamos a todos, porque va a ser benéfica para Ainhoa. La recaudación va a ir destinada a ayudarle con sus terapias y con su mejora y su crecimiento personal en el día a día. Así es que tenemos un evento para esta semana, el día 28 de diciembre, Sant Silvestre de Xàtiva. Bé, anem a acabar l'entrenament. Ja està, el que volia fer avui. Una horeta entrenament de la força y una horeta carrera continua. Finalizamos el videoblog número 2 para que podáis seguir un poco mis rutinas, mis entrenamientos y mis aventuras. Hasta la próxima. Mos vegem, amics i amigues. Chao, chao.